Hola, bendiciones, iglesia. Dios los bendiga. Si todo va bien, hoy terminamos nuestra última clase de lo que es los sermones expositivos. A partir de la otra semana empezamos a trabajar aquí en grupos. Empezamos a trabajar aquí para ir preparando y ayudando a hacer los sermones de grupales. Los sermones individuales, esos sermones individuales sí ya tienen que ir trabajando ustedes en ellos. Y estoy esperando que empiecen a pasarme en grupo, porque yo voy a hacer un listado y van a tener que pasar aquí al frente a exponer esa enseñanza. Vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo. Estamos aquí reunidos, Señor, tus hijos, y venimos delante de ti, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, nos hables a través de su preciosa palabra y nos enseñes, Señor, cómo poder exponer, Señor, exponer tu preciosa palabra, Señor. Oramos, Padre, para que tomes el control de nuestras vidas, para que tú, Señor, abra nuestro entendimiento, para que nos des sabiduría. Oramos por todas las familias que están aquí representadas, Señor, para que tú les des sabiduría a ellos. Y también oramos por los que nos ven a través del internet, para que allí donde ellos se encuentren, Señor, allí también ellos puedan alcanzar, Señor. Que puedan ellos, allí donde ellos se encuentren, ellos puedan, Señor, también ser enseñados por tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, está bien, ¿no? Perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a ir rápido porque quiero dejar este sermón, lo quiero dejar completo, entregado hoy. Como un sermón bastante largo, y les pasé el audio. ¿Han visto el audio que lo estaban viendo? ¿Sí? También les envié el trabajo, ¿no? O sea, el sermón se los pasé por Word para que lo puedan ir revisando. ¿Lo tienen, no? Vale, pues entonces, como ya tienen muchos apuntes de estos, ya los tienen. Yo lo que voy a ir es así un poco a piñón para dejarlo hoy terminado, ¿vale? Recuerdo, les he dicho a todos, no hace falta de que el sermón expositivo me presente en trabajo. No. El tema, lo que yo estoy esperando son 3 sermones temáticos, ¿vale? Que es la clase que vimos. El sermón expositivo lo he estado dejando para que les quede en la mente, pero si ustedes se atreven a hacerlo, pues ya que si se atreven a hacerlo, pues yo lo tengo que calificar bien. O sea, que el que se atreva a quererlo hacer, que es una bendición, pues yo también lo tengo que calificar como debe ser. Es que quise, no, sí, pero ya que lo haces, hazlo bien, porque si no lo vas a hacer a medias, te lo voy a calificar mal, ¿vale? Por lo tanto, sermón expositivo. Ejemplo número 2, el tema. Que es el primer punto, ¿no? Entonces ve que les coloco aquí el tema. ¿Cuál es? La serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Vamos a hablar sobre este tema, ¿vale? Entonces, primero que tenemos que hacer, hemos orado a Dios, Dios nos ha dado este tema, es serpiente de bronce. Y entonces, cuando Dios nos ha dado de lo que vamos a hablar, inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a buscar sobre el texto de donde habla sobre el tema este. ¿Qué tenemos que ir? Tema. Entonces aquí teníamos el tema de la serpiente de bronce, y aquí pongo el primer punto, serpiente de bronce. Les decía que si ustedes pueden tener una imagen para que les den, cuando ustedes estén enseñando la palabra, que ustedes puedan tener una enseñanza, pues eso es de mucha bendición, porque la persona relaciona muchas cosas. Algunos no saben ni siquiera qué es la serpiente de bronce, ¿sí? Y obviamente, como nadie sabe, algunos no saben qué es la serpiente de bronce, pues entonces ustedes tienen que explicarla, y aquí una imagen habla más que 1000 palabras, ¿vale? El texto, segundo punto, número 21, 4 al 9. Número 21 del 4 al 9, lo vamos a leer todos, ¿vale? La serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó, dígase impacientó, con tan larga jornada, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Digan, se quejaron. Así que dice, aquí no hay nada para comer ni agua para beber, y además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó:
hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: hace una figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo la serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¿Vale? Hasta ahí. Y sanaban. ¿Vale? Entonces, hemos visto aquí, ¿y ustedes qué tienen que empezar a hacer? A explicar el contexto. ¿Cuál es el contexto de este tema? Pues ustedes empiezan a leer, porque cuando ustedes ven el primer versículo, podrán ver que el pueblo se desanimó. ¿Sí? Entonces ustedes, ¿qué es lo que hagan antes de empezar a hacer la introducción? A ver una división de un texto. Por lo tanto, para haber tomado la serpiente de bronce, ¿sí?, lo han leído muchas veces. Este punto lo han leído muchas veces. Bueno, muchas veces son muchas, no una sola vez. Lo han leído varias veces, han agarrado este texto y después lo empiezan a desglosar. ¿Cuántos puntos en números romanos le van a dar? ¿Números qué? Romanos le van a dar. ¿Cuántos puntos les van a salir de ese texto? Entonces ustedes empiezan a tomar los temas más importantes de aquí. Por lo tanto, si ustedes se ponen a mirar una secuencia, si ustedes miran, el pueblo de Israel salió del Monte de Or, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el Monte de Or? Ellos iban caminando por el desierto, tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. ¿Por qué bordearla? Pues ustedes tienen que buscar en la Biblia por qué bordearla. Es como venir en una dirección, que venimos en esta dirección, así caminando, y resulta que para nosotros es más fácil caminar en línea recta, pero resulta que no pueden caminarla en línea recta, la tienen que bordear. ¿Cuál es la razón del por qué? Pues si ustedes leen el contexto, en Números 20 encuentran el por qué les tocó bordearla, y en el contexto general, cuando nosotros lo leemos, vemos que es que Edom, que es un familiar de los israelitas. ¿Quién es Edom? Es el hijo segundo, el primer hijo de Isaac, Esaú, que es el primer hijo de Isaac, y son los edomitas, ¿sí? Entonces Esaú, los hijos, los parientes de ellos, no les permitieron pasar por la tierra en línea recta, no les permitió pasar por ahí. Entonces ustedes tienen que informarse del contexto. Por eso es importante que, como estudiosos de Dios, hay estudiosos de Dios aquí, pues ustedes lo primero que tienen que hacer cuando van a predicar, entiendan los contextos que hay alrededor. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Por lo tanto, tienen que entender el contexto para que puedan poder interpretar mejor la palabra, porque si no le dejan esta claridad. De eso se trata un sermón expositivo, que se exprima la palabra lo más posible que se pueda. Por lo tanto, si ellos ven que ellos empezaron a bordearla, entonces no es lo mismo en línea recta que bordear un país. No estábamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de un barrio, no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un país, bordear un país. Por lo tanto, ellos se desanimaron. Ahí entró. Entonces, ¿dónde está la secuencia? La secuencia es que Dios envía la prueba y la persona se desanima ante la prueba. ¿Sí me entienden? Ustedes empiezan a analizar en su mente, ¿no? Dios les envía una prueba, no permite que pasen, les envía esa prueba y ellos inmediatamente ante esa prueba lo que hacen es que desanimarse. Y ese desánimo los lleva a murmurar, a hablar, a criticar, a estar hablando en contra de Dios, y en este caso de Moisés, que era el que lo estaba liderando. ¿Ve? Por lo tanto, ellos empiezan a murmurar. ¿Ven la secuencia? Entonces viene la prueba, después de que viene el pecado, o sea, ellos cometen un pecado, entonces viene ese desánimo, viene el pecado, después de que viene el pecado, ¿qué viene? La consecuencia del pecado, que en este caso sería el castigo que Dios les envía, y después del castigo viene entonces la sanidad, la solución. Dios los perdona, viene el perdón. Dios les perdona los pecados, ese pecado lo coge y lo perdona. Cuando Dios les perdona el pecado, después ustedes ya han separado pecado
¿sí? Han mirado las consecuencias del desánimo, el pecado, vienen las consecuencias de ese pecado, o sea, el castigo que viene el arrepentimiento. Antes del perdón viene el arrepentimiento. Ellos reconocen su error, reconocen que han fallado, o sea, viene un arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene el perdón, y del perdón viene la última parte que enseñamos para enseñar todo esto en un área espiritual. Entonces, así hemos dividido nuestro texto y ahorita lo iremos explicando. ¿Queda claro? Que el texto lo tienen que analizar con la secuencia, ustedes se tienen que poner ahí y tienen que empezar a interpretar para poder entender el texto. Se tienen que mirar, vino un pecado, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias. Esas son las preguntas que se tienen que hacer en su mente. Se tienen que hacer preguntas: ¿qué fue lo que sucedió? Pues pecaron. ¿Por qué pecaron? Pecaron por esto. Y después vino una consecuencia. Pues sí, vino una consecuencia. Vale, todo eso, ¿hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. Vino un castigo y no hubo arrepentimiento. Entonces ustedes tienen que analizar todo eso en la mente, ¿vale? Mira, por lo tanto, como ya lo hemos leído el texto y vamos un poco deprisa, viene con la introducción. Entonces ustedes en la introducción tienen que empezar a explicar, ir al versículo 20, donde yo les decía que allí estaba la clave del por qué se habían desanimado, por qué habían perdido la fe, esa esperanza. Venían ellos y perdieron esa esperanza, se desanimaron y perdieron esa esperanza. Entonces ustedes tenían que ir allí. Por lo tanto, la introducción yo se la dejo aquí escrita, pero ustedes mismos pueden ver en la prédica que yo hice una bastante larga introducción, porque siempre les he dicho de que la introducción debe ser que capte la atención y puedan explicar todos estos contextos que posiblemente la gente no lo sabe. Todos no saben qué es la serpiente de bronce, no conocen qué es la serpiente de bronce. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar a explicar esa área, ¿vale? Entonces, lo escriban así: la muerte del Señor Jesucristo es la demostración más grande del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Claro, yo empiezo introduciendo la muerte del Señor Jesucristo porque el tema que yo voy a tratar con respecto a la serpiente de bronce tiene mucho que ver con la muerte de Jesucristo, ¿vale? Entonces la persona lo tiene que empezar a encaminar, que es una enseñanza espiritual, algo que ocurrió para enseñarnos algo espiritual. Entonces dice: la serpiente de bronce es una figura de la obra redentora que el Señor Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir, en esta pequeña introducción, ustedes empiezan a explicar, hermanos, como ustedes saben, el pueblo de Israel venían muchos años por el desierto, caminando por el desierto, y ellos caminando en el traspaso, caminando por el desierto, se encontraron con una prueba. Dios les dio una prueba, les puso una prueba. Esa prueba que Dios les puso, ¿sí? Pues ellos entraron y se desanimaron tanto que empezaron a murmurar contra Dios. ¿Ve? Entonces ustedes empiezan a explicar que hubo una murmuración, que hubo un pecado y que hubo una consecuencia con respecto a ese pecado que cometieron, una consecuencia, pero que ellos lo reconocieron. Si ustedes miran el texto, ven que la palabra enseña de que ellos fueron a donde Moisés a decirle: ora por favor a Dios y ora para que nos perdone, porque reconocemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. Entonces ellos reconocieron que habían fallado. Ellos dentro de sí reconocieron. Entonces, ¿qué eso cómo se llama? ¿Cómo? Arrepentimiento. Bueno, quiero que vayan conectándose. Arrepentimiento. ¿Están qué? Arrepentidos por lo que hicieron. Por lo tanto, ustedes ven las secuencias. ¿Cuál era la secuencia primero que les había dicho? Del desánimo, que cometen un pecado. El primer punto que nosotros les hemos dado: pecado, cometen un pecado. Al pecado viene una ¿qué? Consecuencia. En este caso es el castigo que Dios les envía. ¿Cuáles son los castigos? Las serpientes. Les envía una serpiente para que los muerda. Después, ellos ¿qué hacen? Se arrepienten del fallo que han cometido. Ellos se arrepienten, y en el momento que ellos se arrepienten, entonces viene, después del arrepentimiento viene el perdón. Viene el perdón de Dios. Dios los perdona, y a raíz de ahí le hemos dado esos 4 puntos, y después enseñamos una parte que es de enseñar lo que Jesucristo quiso hablar cuando hablaba con Nicodemo, que les habla de la serpiente, porque él es el que utiliza en Juan 3, hablando con Nicodemo, le dice: así como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces vemos que eso ocurrió algo espiritual, la gente no lo había relacionado. Ocurrió esto con el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesucristo, no lo habían relacionado. Fue que Jesucristo sí lo relacionó con su muerte. Entonces a nosotros hoy en día que estamos en esta posición, vemos ya el acontecimiento, pero para los profetas sencillamente es un acontecimiento más que ocurrió en el pueblo de Israel, como cuando venía el maná, o cuando murmuraban porque no salía agua de la roca, o cuando murmuraban porque estaban quejándose porque no les llegaba carne, ¿sí? Eran un acontecimiento más, pero ¿qué nos enseña la Escritura? Nos enseña que la Escritura todas son muchas ilustraciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento, ocurrieron muchos tipos, ¿sí? Cosas, ilustraciones para que sean un ejemplo que se iba a utilizar en Cristo Jesús. Muchos de la Biblia, si nosotros la leemos, encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero es cuando la estudiamos que nos damos de cuenta que Jesucristo estaba aquí. Jesucristo era la roca, Jesucristo era el maná, Jesucristo en el tabernáculo, el maná escondido, Jesucristo, ¿sí? Estaba también en las ilustraciones de Moisés, sacando a un pueblo, liberándolo, llevándolo a una tierra prometida, Jesucristo viniendo como libertador, liberándolo. Entonces vemos que cuando empezamos a leer la Escritura del Antiguo Testamento, y es importantísimo entender el Antiguo Testamento, claro, si tú no entiendes del Nuevo Testamento, no entiendes nada de la obra redentora de Jesucristo y no puedes relacionar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento para ti es aburrido. El Antiguo Testamento sencillamente para ti es un libro más, muy obsoleto, que se quedó, parece ser que el Espíritu Santo se quedó muy anticuado y se quedó allí. Pero claro, lo que te falta tener es entendimiento en la mente y poder comprender que Jesucristo está ahí. Y si tú no lo entiendes, pues claro, puedes defender desde tu postura, decir que el Antiguo Testamento está chapado a la antigua, como quien dice, está allí. Pero es lo que le falta tener es ¿qué? Entendimiento. ¿Está claro? Ahora, vieron la secuencia que estuvimos haciendo, ¿no? Por lo tanto, ya leí la introducción y ahora viene la exposición. Aquí me he equivocado, 3. En este caso sería cuarto punto, la exposición, ¿vale? La voy a corregir. El cuarto punto, ¿vale? Cuarto punto, la exposición, y entonces ustedes hacen ¿qué? La división del texto. Le hemos dado ¿cuántos puntos de números romanos a este sermón? 5. Puede ser que le salgan 2, le salgan 3, le salgan 5, le pueden salir más. Eso depende de que el sermón expositivo, cómo lo puedas trabajar. Te salen, pero son en números ¿qué? Yo lo he dicho ya como 100 veces, ¿eh? Yo espero que no me vaya a llegar trabajo de esto porque ya sabe lo que les pasa si de esto les he dicho mucho, ¿vale? Entonces, primer punto, ¿qué es? El pecado. ¿Cuál fue el pecado? La murmuración. ¿Dónde encontramos esto? Número 21 del 4 al 5. Después, segundo punto, ¿viene el castigo? Número 21, 6. Tercer punto de número romano, ¿viene él? Entonces viene el número 21, 7. El cuarto punto, viene el perdón, número 21, 8 al 9. Y en el quinto hemos tomado las enseñanzas espirituales, que está todo el sermón completo, todo las enseñanzas espirituales que las enseñó el Señor Jesucristo. Él mismo explicó, empezó desde ahí, nosotros ya empezamos a relacionar qué significa la serpiente de bronce. ¿Está quedando claro hasta aquí? Le hemos dado 5 puntos de número romano, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar con el primer punto, el pecado. Entonces, la murmuración. Empezamos con el primer punto. Entonces dice: el desánimo y la falta de fe llevaron al pueblo a cometer pecado. La murmuración es uno de los pecados más comunes dentro del pueblo de Dios y muy común en el pueblo de Israel. Esta murmuración tenía su origen en la falta de fe. ¿Por qué la falta de fe? ¿Por qué? Porque resulta que le vuelvo y le digo, para los que han llegado tarde, nosotros, estaba explicando
de que ellos tenían que caminar en línea recta para ir a la tierra prometida, y vino una prueba a sus vidas, y la prueba fue que la persona o el presidente del país de Edom no les dejó pasar por ese país, y ellos, al ver que no podían pasar, tenían que hacer una travesía muy larga en el desierto. Claro, nosotros a veces lo decimos muy deprisa, pero vaya, camine, que tú sabes que de aquí a allí vas a tardar 3 días, y después te digan, no nos deja pasar, ahora vamos a durar un mes caminando. Claro, cualquiera se desanima. A veces somos muy dados a decir, ay, pero se desaniman por nada, ¿no? Tienen que darle la vuelta a un país, no más, nada menos. Pues claro, se desaniman, pero eran pruebas. Entiendan de que Dios, cuando nosotros está tratando con nuestras vidas, nos hace pasar por pruebas. ¿Por qué nos hace pasar por pruebas? Pues porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo, Dios quiere que nosotros entendamos algo, una área en esa prueba. ¿Y cuál es el afán a veces de salir de las pruebas? Si va a venir después otra. Lo que pasa es que si tú superas la prueba, te lleva a otra esfera espiritual diferente. ¿Sí me entiendes? Pero si tú no pasas la prueba, ocurre que cuando viene la prueba y no la superas, pues estás ahí y sigues luchando con la misma prueba, y Dios se sigue enviando de las pruebas. No me parece que le estoy predicando, no quiero salirme del tema porque es mucho lo que tengo que hablar, pero quiero que entiendan de que el pecado, o sea, la murmuración, ellos se desaniman y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés, y al desanimarse por esa falta de fe. Por lo tanto, el desánimo los llevó ¿a dónde? Al pecado. El desánimo y la falta de fe los llevó al pecado. El pecado los llevó ¿a qué? A la murmuración, que fue lo que hicieron. Ese pecado les vino una consecuencia. ¿Cuál fue? Las serpientes que Dios envía, el castigo. Dios envía un castigo, y claro, pues si son hijos de Dios, pues ¿qué padre no edifica o disciplina a su hijo? Pues Dios envía el castigo, ¿ve? Entonces ve que hay una secuencia de lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora, ¿vale? Por lo tanto, primer punto, para entender este punto, ustedes ya han estado mirando esta enseñanza y ustedes la tienen ahí, pues la pueden mirar. Iré un poco más deprisa por esa razón. El pueblo de Israel estaba desanimado porque su pariente no les permitió pasar por sus tierras para ir a la tierra prometida. Una cosa, del punto número romano yo que saqué aquí, un subpunto. Si este subpunto tuviera que sacarle otro subpunto, ¿qué le tendría que dar? Una letra. Vale, queda claro, ¿no? Número 21, 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó en el camino hacia el Mar Rojo para bordear, y ahí es donde ustedes tienen que aclarar a las personas, decirle bordear. O sea, tienen que enfatizar esa palabra para que la persona que está allí pueda entender de qué se trata bordear, porque ellos tuvieron que bordear, dice bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, era tanto lo que tenían que caminar, era una larga jornada a comparado si los hubieran dejado pasar. Todo eso lo tienen que tener ustedes en la mente porque lo tienen que empezar a explicar. Y lo apoyan con el texto bíblico donde ocurrió esto. Mira, 20, por eso le digo que tienen que entender el contexto. Tienen que entender el contexto para poderlo interpretar. Aún así el rey de Edom respondió: quédense fuera, ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Ahora sí están entendiendo el primer punto, ¿por qué estaban desanimados? Porque Edom no los dejó pasar. ¿Dónde estaba el versículo? En el contexto. Eso es lo que quiero que entiendan, que tienen que ir a los contextos, ¿va? ¿Queda claro? Continuamos. Segundo punto, la falta de fe y paciencia lleva al desánimo y el desánimo a la murmuración. Entonces vemos que hay una secuencia, la falta de fe, esa falta de desánimo, y en el desánimo los llevó ¿a dónde? A cometer un pecado. ¿Cuál es el pecado? La murmuración, los llevó a eso. Número 21, 5a. Aquí ustedes tienen que entender que ustedes llegan muchas veces de un versículo bíblico, tienen que tomar la parte A o la parte B. Lo hemos visto y en el estudio de la palabra necesita, porque a veces el texto es demasiado largo, pero tú solo le interesa la parte de arriba.
La parte A, la principal, la primera, o la parte B o la parte C, que colocarlo todo, porque tú vas a enfatizarla, necesitas enfatizarla para la parte A. ¿Queda claro? Por eso pongo número 21, 5, versículo 5a. Dice, y comenzó a hablar contra Dios. Entonces vemos que empezaron a ¿qué? A hablar. ¿Hablar qué es? No era que estaban hablando así, sino era murmurando. Ellos estaban literalmente murmurando. Entonces ustedes tienen que entender la palabra, está ahí oculta, pues ustedes la tienen que sacar. Y comenzó a hablar contra Dios. ¿Y contra quién? Moisés. Contra Moisés. Entonces empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y ellos, ahí dice qué fue lo que empezaron a decir. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? ¿Eso es la verdad? ¿Dios los sacó de Egipto para llevarlos a morir al desierto? No. Entonces empiezan a mentir. Ven que la murmuración los llevó a mentir, a decir mentiras. Dios no los sacó de Egipto para que murieran en el desierto. Dios los sacó para llevarlos en una tierra prometida, pero ellos pensaron que todo iba a ser fácil. Fue un proceso que les tocó vivir en el proceso de tiempo en el camino del desierto, y era prueba que Dios estaba probando a su pueblo. ¿Sí me entiende? Por lo tanto, ellos dijeron estas palabras, y ahí vemos que no es verdad. Dios no los sacó de Egipto para morir, ¿vale? Entonces ustedes empiezan a relacionar esto. La murmuración lleva a muchos a blasfemar contra Dios, a decir palabras de blasfemia contra Dios. O sea, vemos que la murmuración llega cada vez, sigue en la vida de la persona ese desánimo, sigue eso y empieza a hablar, pero después puede llegar a hablar más, y cada vez va hablando más, y eso, ahí damos de cuenta que no está Dios, sino está ese diablo operando sobre esa persona que está murmurando, está hablando, y está hablando contra Dios, y muchas veces llega a llevarlos a decir mentiras, a llevar a decir cosas, ¿vale? Por lo tanto, apoyamos número 21, 5b. Mira que es el mismo 5, pero la parte B. Dice, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. ¿Y quién representa al maná en la escritura? Jesucristo. Jesucristo es el maná. Él mismo dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que vino del cielo. Él mismo se representa como ese maná. Entonces ellos, en la ignorancia, en el desánimo, los ha llevado a empezar a murmurar, pero eso los ha llevado a decir blasfemias contra Dios. Y llegaron al punto de decir que detestaban el maná, pero decían también, aparte de eso, que no tenían que comer y que beber. Sencillamente, eso también era otra mentira, porque Dios los estaba alimentando y durante 40 años les había estado dando maná del cielo. Maná del cielo. Maná del cielo, y les estaba agua por medio de la roca, ¿ve? Pero ellos lo que estaban era cansados, como quien dice, en otras versiones dice, detestamos este pan tan liviano, ¿sí? Fastidia de este pan tan liviano, de esto al final liviano, se están refiriendo al maná. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que Dios les estaba dando la provisión. El problema es que están en un pueblo desagradecido. Dios les estaba dando una provisión diaria, y ellos tenían que salir a la puerta y recogerlo, y ya tenían la comida del día. Hoy en día nosotros no tenemos esa provisión. Ya nos gustaría salir a la calle, abrir la puerta de la casa y no tener que ir a trabajar, y ya tenemos la provisión, pero ellos la tenían así. Lo que estaban ellos era buscando, simplemente estaban tan quejando de que empezaron a murmurar contra Dios y empezaron a hablar en contra de Dios, y llegaron al punto de blasfemar, que estaban tan desagradecidos con lo que Dios estaba haciendo con ellos, que les estaba dando la provisión diaria. La ingratitud del pueblo de Israel no tenía límite. Se quejaban por falta de agua cuando tenían el agua, que era de la roca. Se quejaban por falta de pan cuando tenían el maná del cielo. ¿Ve? Entonces ustedes sacan un pensamiento. Siempre es bueno los pensamientos. ¿Por qué son los buenos los pensamientos? Porque aclara a la persona en la mente, les puede aclarar en la mente y les ayuda a entender mejor el mensaje. ¿Queda claro? Cada vez que ustedes le empiezan a orar, van sacando un punto y Dios les va dando ¿qué? Pensamientos, pone. Entonces ustedes leen ese pensamiento, lo leen, y mira que cuando ustedes leen este pensamiento, la persona entiende mejor la escritura. ¿Sí? ¿Queda claro? Viene el segundo punto. Terminamos nuestro primer bloque, que es el número de Romanos, que fue la parte del ¿qué? Del pecado. Ahora entramos con un segundo punto, que viene las consecuencias de ese pecado, viene el castigo. Entonces,
Tú haces algo malo, pues vienen unas consecuencias. Pues aquí vienen las consecuencias. Primer punto, Dios envía serpientes venenosas para castigar al pueblo murmurador. O sea, Dios es el mismo el que envía esas serpientes para que castigue a ese pueblo, el pueblo murmurador, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, sí, es que Israel siempre se la pasaba. No, nosotros también somos iguales. Nosotros como hijos de Dios también caemos en estas prácticas y caemos en estos fallos, cometemos estos errores y estamos muchas veces renegando contra Dios, ¿sí? Contra los siervos de Dios, pues nosotros caemos. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con las personas y entender que las personas que cuando ustedes estén predicando se van a encontrar que hay personas que están ahí que se van a dar de cuenta de que ellos también han caído en esa práctica, ¿vale? Por lo tanto viene el castigo. Entonces aquí, bueno, a veces uno formular, hermano, ¿has podido de pronto preguntar qué está pasando con tu vida? ¿Por qué esto que te está pasando, que tú de pronto preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Señor, te podrás de pronto preguntar si de pronto estás en pecado con Dios, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces tú simplemente, esto es el Espíritu Santo, es el que va haciendo la obra y va mostrando si verdaderamente esa persona cómo está con Dios. En este caso, el tema que estamos tratando de la murmuración, ¿vale? Por lo tanto, apoyamos el punto y es número 21.6. Entonces el Señor envía serpientes venenosas entre el pueblo, serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. O sea que hubieron unas consecuencias bastante graves porque murió mucha gente. Dice que muchos, no fueron cualquiera, muchos murieron por haber sido mordidos por la serpiente. Cuando ustedes van entendiendo el texto y lo han leído muchas veces y lo han ido desarrollando, van a entender las enseñanzas espirituales, que a qué se está refiriendo Dios, por qué Dios utilizó una serpiente, como en vez de haber utilizado alacranes o haber utilizado escorpiones, otra clase de castigo, pero utilizó una serpiente, pues porque Dios quería enseñarnos algo, ¿ve? Eso es lo que queremos llevar a la gente. Un cristiano no vive murmurando y llorando, vive por fe a Dios. A Dios no le agrada a un cristiano que se vive quejando. O sea, Dios no le molesta, y es verdad, lo dice la palabra, pues sí lo dice. En Hebreos 11.6 las palabras nos enseña, pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, tenemos que entender esto, y es bueno entender este punto para que las personas entiendan que como hijos de Dios no podemos entrar en esta práctica de estar quejándonos contra Dios. ¿Entienden? ¿Ya claro? Tercer punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento. El castigo que Dios envió llevó al pueblo a confesar su pecado y a pedir perdón. Entonces vemos la secuencia. Pecado, castigo, tercero, arrepentimiento. Viene que la persona ha fallado y reconoce delante de Dios que ha fallado. Ahí, en esta parte, ustedes tienen que empezar a interactuar con las personas, que ese es el tiempo donde, si Dios hoy está tocando su vida, está reconociendo, pues es el tiempo para pedirle perdón a Dios. Allí no tienes que estar confesándonos a nosotros nada. Allí tú con Dios, en tu relación con Dios, tú simplemente le dices, Señor, perdóname, hoy me has hablado y yo te pido perdón, ahí en tu sitio. Entonces ustedes tienen que empezar a entender que este punto es el punto que Dios quiere. Los pasos se están llevando para que las personas vengan al arrepentimiento, porque de eso se trata. No se trata de dar un mensaje. Voy a salir un poco del tema para que entiendan un poco las doctrinas. Cuando uno está explicando los mensajes, tiene que entender siempre de que si tú estás utilizando una doctrina de la condenación, ya lo hemos estudiado en soteriología, la condenación tiene que ir de la mano con la ¿qué? Con la justificación. Condenación de la mano con la justificación, o sea, como quien dice, le mostramos a las personas sus errores, y entre esas estamos incluidos nosotros, porque el primero que nos habla de Dios es a nosotros. Dios nos está mostrando a las personas, a nosotros nos está mostrando el problema por el cual está entrando una condenación, pero vienen las buenas nuevas. De eso se trata el Evangelio. Que tú vayas y evangelices y de pronto le digas a una persona, sí, mira,
nosotros estamos apartados de Dios y estamos separados porque pues las prácticas que normalmente hacemos de estar pecando, de estar teniendo relaciones sexuales con un hombre con otro hombre, o en este caso sin no ser de matrimonio porque no estás casado, bueno, cualquier cosa que nos está mostrando, pero uno viene con las buenas nuevas. Pero te voy a decir las buenas nuevas, ahí viene la justificación. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y Él nos perdona, ¿ve? Entonces tienen que ir de la mano. Por lo tanto, aquí, si ustedes miran, viene la condenación, que es la parte del castigo, el pecado que cometieron, viene el castigo, que es la condenación, y ahora viene la justificación. La justificación, para que yo entienda, pero para ver justificación necesita haber pasado por un paso. ¿Cuál es? Que reconozcas tu error. ¿Cuál es? El arrepentimiento, ¿vale? Entonces, el arrepentimiento, castigo de Dios envió, llevó a un pueblo a confesar su pecado y a pedir perdón. ¿Ve? El castigo, si no hubiera llegado el castigo, ¿qué hubiera pasado? No se hubieran arrepentido. No se hubieran arrepentido nadie. Era necesario que Dios lo enviara. No lo envió nadie, lo envió fue Dios, exclusivamente Dios lo envió. Entonces fue necesario enviar ese castigo para que esa persona corrigiera en su mente y dice, he fallado. ¿Me están entendiendo? Vamos a leer los 21, número 21:7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor, contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Es que el pueblo se arrepintió, ellos reconocieron su fallo. Le pidieron perdón a Moisés, a Dios, pero que también reconocieron que aparte de que estaban murmurando contra Dios, estaban murmurando contra Moisés. Entonces ellos reconocen su fallo, reconocen su error. ¿Eso cómo se llama? Arrepentimiento. Entonces ustedes ven que el punto tiene que ir de la mano con lo que tiene coherencia. Lo que tú estás explicando, tus puntos tienen que tener coherencia con el punto en números romanos que están hablando. Aquí hay arrepentimiento, pues lo tienen que explicar. Otro punto, el castigo muchas veces lo da Dios para motivar el arrepentimiento. El castigo es parte de la disciplina divina. Es parte. ¿Y hay un texto que hable sobre eso? Claro. Pues entonces ustedes lo apoyan. Ponen el pensamiento y ponen ¿qué? El texto bíblico que apoya ese pensamiento, que tenga que ver con el punto. Que tenga que ver con el punto que estamos tratando. Y ven que yo utilizo la palabra arrepentimiento, pues claro que utilizo porque estoy enfatizando todo el punto lo vamos a enfatizar el arrepentimiento. Todo el punto, cuando hablamos del perdón, pues todo el punto vamos a hablar sobre el perdón. Cuando estamos hablando del castigo, todo el tiempo vamos a estar hablando del castigo. Cuando estamos hablando del pecado, todo el tiempo vamos a hablar nuestros pensamientos, tienen que ir las palabras ahí incluidas. ¿Entonces queda claro? Para que la gente lo pueda entender, mira el versículo. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. Pues entonces, como hijos de Dios, si Dios nos tiene que disciplinar, eso es parte del proceso. ¿Por qué? Porque hay alguna área que posiblemente estamos fallando. Puede ser que hay alguna parte que Dios nos quiere corregir, y como somos hijos de Él, pues Él nos quiere disciplinar. Bueno, envía esto para que nosotros, ¿qué? Nos arrepintamos. Dígalo con confianza, ¿nos qué? Nos arrepintamos. ¿Queda claro? El perdón. Cuarto punto. La serpiente de bronce fue la solución de Dios para frenar la muerte del pueblo pecador. La serpiente de bronce fue la solución de Dios para frenar la muerte del pueblo pecador. Entonces, Dios envió el castigo, pero también envió después ¿la qué? La solución. Entiendan, Dios mandó el castigo, y la palabra enseña que Dios muchas veces envía pero también lo envía la salida. La palabra lo enseña, por lo tanto ve que Dios envía el castigo, pero no lo dejó ahí. Mira, ahí se quedan. No, en su misericordia divina, Él lo hace a propósito, porque Él lo que quiere es que haya un arrepentimiento, y cuando ve que la persona ya se ha arrepentido, pues entonces Él envía la solución al problema. ¿Queda claro? Eso es lo que hizo con nosotros, con Jesucristo. Había venido las consecuencias por parte de la condenación que Satanás había sembrado, y Jesucristo vino como solución a esa situación. ¿Ve? Entonces siempre en escala grande
y en escalas pequeñas. En escalas grandes lo hizo la macrogracia de Dios, porque Dios es un Dios de gracia. Vino la condenación, pero después envió la gracia, esa gracia maravillosa. ¿Cómo se llama la gracia? ¿Qué vino? Jesucristo, vino representada en Jesucristo. Entonces lo hizo en el plan de salvación en grande, pero también en escala pequeña, personal, para tratar tu vida. Viene la consecuencia de, digamos, que Dios te manda un castigo porque te quiere disciplinar, porque eres hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Pues te quiere disciplinar y tú entiendes en la mente que has fallado delante de Dios, te arrepientes y Dios te da la solución. Vamos a mirar a ver si eso es cierto. Número 21, 8, 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés, viene la solución: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Entonces, coge la serpiente, la figura de esa misma serpiente que le estás picando, la haces de bronce y la coges y la pones en un poste, una parte alta donde la vean, en un poste de madera, como la imagen que les pasé. Todos los que sean mordidos, ¿qué? Vivirán tan solo con mirar la serpiente. ¿Solo qué tenían que hacer? Mirar la serpiente. Ahí es donde vamos a ir ya llegando a la enseñanza espiritual, porque ya en la introducción nos hemos tomado la tarea de que esa era una representación de Jesucristo. Entonces nosotros hoy en día, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la cruz. Miramos hacia la cruz, ¿y quién está en la cruz? Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Y cuando miramos la cruz, automáticamente, solo por mirar con fe en Jesucristo, en esa obra redentora, nosotros somos sanados, somos salvos. ¿Queda claro? Dice, así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y... Hoy en día nosotros también hemos sido mordidos. ¿Quién nos ha mordido? Satanás. ¿Nos ha inyectado qué? Sí, pero ¿cómo se llama el veneno? El pecado. Nos inyectó el pecado y entonces nosotros nos inyectó el pecado y estamos contaminados y nos vamos a morir. Y miramos a la cruz, a Jesucristo, y automáticamente por mirar por fe a Jesucristo nos sana y nos salva. ¿Ya claro? Esa es la enseñanza espiritual, ¿vale? Ahora vemos que el perdón dice enseñanzas espirituales. Ahora sí empezamos a enseñar esas enseñanzas espirituales para poderlas entender. Primer punto del quinto punto del número Romanos. La serpiente de bronce es una figura del instrumento que utilizó Satanás para engañar al hombre. ¿Cómo así? Pues ustedes empiezan a explicarlo. Sí, Satanás utilizó un instrumento. ¿Cuál fue el instrumento que él utilizó? La serpiente, o sea que él se encarnó en la serpiente. Satanás utiliza una serpiente, se mete dentro del cuerpo de la serpiente y cuando ve a Eva, después sí, porque fue la primera que la mordió, en el momento que tiene ahí, después de que le ha estado inyectando veneno, ¡sácate! ¿Cómo hace la serpiente? ¡Sácate! ¿Cómo hace la serpiente? Esa no estar ahí como relajadita, contenta y te muerde, no, estar así. Y cuando sientes te pega, te introduce el veneno, ¿vale? Génesis 3.1. ¿Por qué queremos traerles estos textos? Porque vamos a mirar si la Escritura nos enseña que verdaderamente a Satanás lo relaciona como la serpiente. Pues vamos a ver si eso es cierto. Génesis 3.1, ¿no? Pero la serpiente era astuta. ¿Era verdaderamente la serpiente la que estaba haciendo esto con Eva? No, era Satanás en medio de la escena. Por lo tanto, apoya el punto diciendo de que Satanás utilizó como instrumento a una serpiente. Bien, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Sí es verdad o mentiras? Es mentiras, porque entonces lo que está diciendo la serpiente, que no pueden comer de todos los árboles. Y Dios no le dijo que no comieran de todos los árboles, Dios le dijo que no comieran de un árbol, uno solo, simplemente uno solo. Pero la serpiente le mete la mentira, camuflada con una verdad. Entonces vemos en apologética, ya lo he estado explicando, de que mentira más verdad igual a mentira. Verdad más mentira igual a
Mentira. Verdad más verdad igual a verdad. ¿Sí entiende? Que una verdad le camuflas una mentira, es una. Y eso fue lo que hizo Satanás, agarrar una parte de la verdad que Dios les había dicho, pero les camufló una mentira y se la soltó. Y eso lo hacen muchos falsos predicadores hoy en día. Dicen verdades, camuflan una mentira y la inyectan, y ahí meten el veneno. ¿Se acuerda que les traje aquí un ejemplo? Sí. ¿De quién? ¿Se acuerda que les traje un ejemplo de una persona muy reconocida que vino y les inyectó una mentira y la gente no hizo nada? Papá, sí. El señor Francisco llegó y dijo unas palabras diciendo de que la muerte de Jesucristo era el fracaso de Dios. Solo dijo y lo traje para que se dieran de cuenta. Entonces viene y habla todo muy bonito, habla unos sermones y mete una mentira y se la inyecta a la gente. ¿Y la gente qué hace? Aplaude eso. Después, ¿qué dijo? Que por la sangre de Jesucristo corrían sangre pagana. Entonces, todas esas cosas en diferentes sitios él va metiendo así, y yo no quiero estar aquí entrando en polémica con nadie, pero yo tengo que explicarlo, porque tenemos que ver que así trabaja Satanás, ¿vale? Por lo tanto, vemos que la serpiente era ¿qué? Astuta, y metió a la verdad, a lo que Dios había dicho, le metió una mentira. Y así fue como empezó todo, la historia de nuestra condenación. Ahora somos justificados, pero así empezó, metiéndole a una verdad, metiéndole una mentira. Dios quería que el pueblo de Israel recordara al primer hombre que fue picado por una serpiente, introduciéndole el veneno que era el pecado. Dios lo que quería con la enseñanza que estamos estudiando de la serpiente de bronce, quería llevarlos a la misma escritura o a la misma historia de que el primer hombre creado por él fue picado por una serpiente venenosa. ¿Y qué fue? El pecado. Eso es lo que Dios les quería enseñar. Esa es la enseñanza espiritual, y por eso lo vamos a empezar a estudiar. Pero como volvemos a decir de que queremos seguir apoyando el punto de que Satanás es una serpiente, por eso te he traído estos dos versículos donde nos muestra que Satanás es la Biblia lo representa como una serpiente. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente ¿qué? ¿Cómo es la serpiente? ¿Está hablando de una qué? Serpiente. Dice en Apocalipsis que fue lanzado el dragón, esa serpiente. ¿Cómo lo llama? Serpiente. Por eso es que la simbología de la serpiente de bronce tenía que ser una ¿qué? Serpiente, porque Dios nos quería enseñar algo. No puso allá un alacrán, no puso allí a un cocodrilo, cualquier animal que se hubiera sido, no, un escorpión, no, fue a una serpiente, porque ¿qué era lo que nos quería enseñar? Ahora dice, que se llama, ¿cómo se llama esa serpiente? Diablo y Satanás, el cual, mira, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22, y prendió al dragón, mira la piedra es, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿cómo lo relaciona la Biblia? ¿Como una qué? Ahora sí entiende, ya habiendo dejado claro de que la serpiente se está representando a Satanás, y entonces tú empiezas a pensar, ¿cómo así? A ver, ¿no es Cristo el que está en la cruz? ¿Cómo es que está representando a la serpiente? Ahora donde aquí viene lo bueno. El veneno de la serpiente es una figura del pecado que el diablo ha colocado en nuestras almas. Entonces, ese veneno que cuando les picaba y les introducía un veneno, esto es una representación del pecado que fue introducido en nuestras vidas. Nosotros nacemos ya con esa naturaleza pecaminosa. Nacemos con esa naturaleza, porque ese pecado se introdujo en el primer hombre. ¿Cuál? Ahora en Cristo todo ha cambiado, porque gracias a Jesucristo nos ha libertado de ese veneno, y ahorita lo que vamos a ir entendiendo a partir de ahora, ¿vale? Vamos a entender esto. Mira aquí, Génesis 2, 15, 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vale, Dios lo agarró al hombre y lo puso en un huerto. ¿Para qué? Le diseñó para que trabajara en él. Sé que hay gente que dice que el trabajo es una parte de la maldición del pecado. No, Dios ahí mismo, antes de que ocurriera el pecado, lo mandó a trabajar. Así que el trabajo no es una bendición, no es una maldición, ¿vale? Para los que se escaquean del trabajo.
Mira lo que dice aquí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? ¿Qué le dijo la serpiente? De ninguno de los árboles. Y Dios sí le dijo que de todos los árboles podía comer. Ahora mira, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahí Dios le dijo que era lo que tenía que pasar. Pero mire lo que dice Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo. ¿Ve la diferencia? Él le dijo que era de uno, y dice, no de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis en él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero empezó con una mentira la conversación y la mujer siguió hablando con Satanás. Así que algo que nos enseña, dejemos de estar hablando tanto con Satanás, ¿o yo? Que Satanás es muy astuto y nos enreda. Hablemos con Dios en vez de estar hablando con Satanás. Porque ponernos a hablar con Satanás, yo sé que ahorita porque no tengo tiempo, pero hablar con Satanás es muchas veces la vida diaria cuando estamos hablando con personas que uno sabe que verdaderamente el enemigo puede utilizar. Nosotros tenemos sí un dominio propio y sabemos espiritualmente cómo trabaja y el Espíritu Santo nos enseña, pero Satanás es muy astuto. Entonces, en vez de estar conversando, la mujer por allá con algún hombre o el hombre por allá con alguna mujer, evádala, sale huyendo como hizo José. Bueno, no sé por qué dije eso. Bueno, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Mira, vio, pongan las manos aquí, vio que era agradable a los ojos, árbol codiciable. Entonces codició, mira, codició para alcanzar sabiduría y tomó. Vio, codició, tomó. Esto, porque no tengo tiempo, pero yo hice una prédica de estas palabras. Vio, codició y tomó. Es un patrón que se repite en varias ocasiones. Con Acán, vio el manto babilónico, lo codició y lo tomó. Con David, vio a Jezabel, la codició y la... Betsabé, perdón. Vio a Betsabé, la codició, la mandó a tramar y la tomó. Es un patrón que se reúne para caer en el pecado. Así que muchas veces vamos en el trabajo y vemos algo, se nos pone, lo codiciamos y lo tomamos, ahí está. No sé por qué dije esto también, ¿no? La manera en que Satanás trabaja es muy similar a la serpiente, usando sus encantamientos, atrae a los seres humanos con el propósito de inyectarles el veneno del pecado. Una vez inyectado el veneno, lo lleva lentamente a la muerte eterna. Trabaja como las serpientes, va trabajando de esa misma manera, lentamente, tiene tiempo, y cuando siente, te mete el veneno, así lo hace, haga. Bueno, tercero, la serpiente de bronce es una figura de Jesucristo muriendo en la cruz por nuestra salvación. Miren las enseñanzas espirituales. Entonces vemos que Jesucristo nos enseña esto, es la figura que Jesucristo utiliza, la serpiente de bronce, Él utiliza esa figura. Juan 3, 13, 17, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. No tengo tiempo para explicar por cuestiones de tiempo, ustedes ya saben porque esto lo he estado enseñando, pero vemos aquí que Dios, el mismo Señor Jesucristo, utilizó esta misma ilustración para aplicársela para Él mismo, ¿vale? Y ustedes tienen que explicar sobre eso. ¿Con quién estaba hablando Jesucristo? ¿Aquí? Vaya, los corché. Con Nicodemo. A ver, teólogos, ¿qué pasa? ¿Están conectados o no? Mira el versículo, Juan 3, 13. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entender el contexto de Nicodemo, tienen que explorar todo el contexto, mira, aquí pasó esto, porque no van a mandar solamente el versículo, intenten también darle a la gente de qué se está tratando. Es que ustedes creen y suponen de que los que están ahí sentados saben todo. No, que hay personas que no entienden nada. Ustedes necesitan coger todo el contexto y explicarle. Vino un varón de noche, Nicodemo se presentó, Dios le dijo esto, y agarró, y entonces le dijo
que era necesario de que Él fuera levantado, o sea que Él estaba diciendo que fuera crucificado para que todos los que vieran hacia la cruz fueran salvos. Porque dice aquí, así que Moisés levantó la serpiente de bronce, y mira, continúa el versículo, mira, para que todo aquel que en Él crea, o sea, mire a la serpiente, tenga ¿qué? Entonces las personas que hacen, miran a la cruz y ¿qué hacen? Creen y van a ser salvos, van a tener vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tienen que explicar el contexto de Juan 3, que es Nicodemo, y tienen que explicar todo el contexto para poder entender sobre cuando Él está hablando sobre la serpiente de bronce. ¿Queda claro? Cristo en la cruz se hizo pecado y maldición para destruir totalmente la serpiente antigua y el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Entonces, para muchos esto es una persona que puede escandalizar. ¿Cómo así que Jesucristo se hizo maldición? ¿O cómo así que Él se hizo pecado? La gente a veces no puede entender, por eso hay que aclararle, y eso se aclara a través de la Escritura. La Escritura misma nos enseña que Jesucristo se hizo maldición, Jesucristo se hizo pecado. Y lo dice la palabra, y nosotros lo tenemos que aclarar a las personas, porque estamos apoyando un punto y lo tenemos que explicar ¿con qué? Con la palabra es la que enseña la misma palabra. ¿Queda claro? ¿Cuál es la solución para el veneno que el diablo ha inyectado a nuestras vidas? Jesucristo. Entonces vamos a ver, Colosenses 2, 13, 15. Y a vosotros, estando, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio... ¿Qué nos dio? Vida, juntamente con Él perdonando todos los pecados. Pero mira lo que dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mira, en la cruz, ¿qué más puso? Despojó a los principados, Satanás mismo, por las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los puso allí. Los clavó, como quien dice, esa maldición los clavó allí para que viera, y ahora para que exhibió públicamente. Nosotros vemos a Jesucristo y la victoria que Jesucristo hizo ante Satanás. ¿Ve? Estamos mirando, entonces Jesucristo, ahora miramos más puntos con respecto a esto. La serpiente de bronce es una figura de Jesucristo llevando en la cruz nuestro pecado. Jesucristo lleva a nosotros, Él le hace un sustituto. Yo les expliqué en el predica, se hablaba sobre la palabra sustitución. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí. Fue Jesucristo el que se puso como sustituto allí, ¿vale? Primera de Pedro 2, 24. Y Él mismo llevó, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Sus pecados o los? Nuestros, dice, nuestros pecados en el cuerpo sobre, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Ya fuimos sanados, fuimos salvados por nuestros pecados, ¿sí? Cuando cometimos esos pecados, nosotros fuimos salvados por medio de sus heridas, porque Él pagó ese precio allí, ¿vale? Yo lo estuve ampliando estos puntos. Yo lo que quiero dejarles terminada la clase hoy. Quinto, la serpiente de bronce es una figura de Jesucristo llevando en la cruz nuestra maldición. ¿Cómo? ¿Que se hizo maldición Jesucristo? Blasfemia. No, la palabra lo enseña, por eso tienen que apoyar. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición, y esto es fuerte. Decir estas palabras, esto es fuerte. Por lo tanto, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mira, hecho por nosotros, ¿qué? ¿Cómo se hizo Él? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo se hizo Jesucristo? Maldición. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Él se hizo, Él puso como sustitución. Los malditos éramos nosotros. ¿Están entendiendo? 6. Mirar la serpiente de bronce con fe es reconocer la obra que Cristo hizo en nuestro lugar. Reconocerla es darnos de cuenta. Cuando miramos con fe, nosotros nos damos cuenta, Señor. Eso es bonito, entender que Jesucristo hizo algo por nosotros, éramos nosotros los que teníamos que morir. Y cuando no entendemos esto, por eso es que venimos a la iglesia, a veces no sabemos qué hizo Jesucristo por nosotros. Tenemos que entenderlo. Mira, la palabra, al que no conoció pecado, ¿qué? ¿No cometió pecado? Jesucristo no cometió pecado. Por nosotros lo hizo
¿Cómo se hizo Jesucristo? Pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No voy a detenerme. Isaías 53, 4, 6. Ciertamente mira, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por medio de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Nuestras qué? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para el cual se apartó por el camino. Mas Jehová, mira lo que hizo Dios con Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces lo que le digo, tienen que entender y llevar a la gente a comprender que él era nuestro sustituto. Podemos entender, mirar a la cruz, entender la serpiente de bronce en una ilustración, mirando a Jesucristo con fe, entender lo que él hizo por nosotros. 7. Mirar a la serpiente de bronce con fe es un cuadro de nosotros mismos mirando a la cruz con un corazón arrepentido. Entonces vemos aquí el ejemplo. La gente miraba al acto que hizo Jesucristo en la cruz con un corazón arrepentido. Tenemos que hacer venir así. ¿Esos qué hacían? Con un corazón arrepentido miraban a la serpiente y ¿era qué? Sanados. Nosotros ahora venimos con el pecado y miramos a Cristo con un corazón arrepentido allá a la cruz y ¿qué? Pues somos sanados también, somos perdonados de nuestros pecados y nos salva y nos lleva a una vida eterna. ¿Queda claro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué hubo? ¿Qué se llama eso? Arrepentimiento. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado. ¿Vale? Mira, dice, Pedro le dijo: arrepentido, digan. Arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Apoyando este punto. Y terminamos con este. Mirar la serpiente de bronce para ser sanado es una figura de nosotros mismos mirando al Señor para alcanzar la vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Nos dio qué? ¿Dónde nos dio vida? Allí en la cruz. Ese acontecimiento ocurrió allí. Colosenses 2:13-14, ya lo habíamos leído. A vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta. Mira, hay algo que nos condenaba. Esa acta fue anulada de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que hay mucho texto de cómo apoyar los puntos. Y ahora la conclusión. Así, pero no leyéndola, ¿no? Ya ustedes la aclaran, pueden coger una línea de aquí, pero la empiezan a decir. Queridos hermanos, como hemos visto, la ilustración de la serpiente de bronce en el desierto es un paralelismo que utilizó el mismo Señor Jesucristo para hablar a nuestras vidas. Sepa, querido hermano, que te encuentras hoy aquí, que hoy Jesús quiere que aprendas que desde que nacimos fuimos contaminados con un veneno mortal en nuestras vidas, y a menos que tú no te arrepientas de corazón y mires a Jesús con fe, no podrás ser salvo. Hoy Jesús quiere que entiendas que Él vino a este mundo a entregar la vida por ti y por mí. Se hizo sustituto. Lo que teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros, pero Él le dio su vida para que hoy puedas disfrutar por una eternidad con nuestro Padre. Por esta razón quiero hacerte un llamado hoy a ti que todavía no te has acogido a esa obra redentora. Y fin de la prédica. Ustedes están en la parte de la conclusión, están terminando ya, están haciendo esto, ya la tienen en la mente, están llamando y empiezan a orar. Y el Espíritu Santo empieza a hacer el llamado y las personas allí solitos empiezan a arrepentir. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Oramos, Padre, para que
tú sigas, Señor, trabajando a partir del próximo domingo, darnos sabiduría para poder empezar a presentar nuestros trabajos aquí en clase. Vamos a estar trabajando porque después, Señor, también oramos para que tu Santo Espíritu nos dé de nuevo, Señor, para poder, Señor, exponer tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.